Vamos a empezar recortando un trozo de cartón en forma de corazón. El cartón que estoy usando yo es bastante grueso, si no podéis recortar 2 corazones en un cartón más finito y pegarlos. El borde de mi cartón está lleno de orificios bastante grandes, así que los voy a intentar tapar un poco con esta pasta de modelar. Otra alternativa sería utilizar cinta de carrocero. Aquí tengo un montón de papeles que he teñido con café, son diferentes tipos de papeles. Aquí hay un trozo de libro, incluso tengo papeles que los hice hace 3 y 4 años. Esto es un filtro de café, también tengo papel de periódico. Como veis, podéis utilizar diferentes tipos de papel. Si queréis saber cómo teñirlos, os dejaré un enlace al vídeo donde os enseño. Este trozo de papel lo decoré con un sello de escritura. De cara a forrar el borde, es mucho mejor hacerlo con trozos pequeños, porque así no se nos va a arrugar. Voy a pegar con pegamento para decoupage, pero vosotros podéis utilizar cola blanca o plasticola diluida en agua. Yo lo que suelo hacer es intentar poner las hojas que tienen más letra o más dibujo en varias zonas diferentes y luego relleno con trozos que tengan menos motivos para no sobrecargar una zona. Nos va a quedar un trabajo mucho más bonito y más limpio si forramos los bordes también, es decir, poner papeles que vayan de un lado al otro. Y reciclando un simple trozo de cartón y unos papeles, mirad qué corazón más bonito hemos hecho. He perforado el corazón y ahora le voy a pasar una cuerda y vamos a decorarlo un poco. Esta decoración ya es a título personal, o sea, vosotros podéis decorarlo como queráis. Aquí tengo un botón que es metálico y le voy a poner también unas cintas antiguas. Esta es la caja donde guardo mis cintas. Podéis verlo en 2 tutoriales diferentes. En uno decoro la caja y en el otro hago los cartoncitos donde guardo las cintas. Al poner el barniz cola por debajo y por encima de los papeles ya están protegidos, pero si queremos podemos darle otra capa de barniz. Y así es como ha quedado nuestro corazón, ideal para decorar cualquier puerta o armario.
Esto es una latita pequeña de pimentón de la Vera. Le he quitado la parte de arriba que era de plástico y lo vamos a decorar. Lo primero que voy a hacer es hacerle unas perforaciones porque así vamos a poder colgarlo. Lo hago con un martillo y un clavo. Como es metálico, le voy a dar una capa de imprimación para metales para poder pintar. Una vez seca la imprimación, voy a darle varias capas de pintura acrílica de la marca americana en color blanco. Vamos a secar muy bien entre capa y capa y vamos a usar las capas que necesitemos para que no se vea el dibujo original. Esta vez voy a decorar con papel de arroz. Este es de la marca Stamperia, ¿veis? Carta di riso, es como se dice en italiano. Es un papel que por detrás se ven las fibras, ¿veis estas fibras blancas? Es un papel que es muy finito como el de la servilleta, pero más resistente. Como veis, lo podemos cortar perfectamente a la medida que queramos. Para pegarlo voy a utilizar pegamento para decoupage. Le doy en un trocito para que se quede bien pegado el papel y asegurarlo. Allá vamos a aplicar el pegamento por debajo. Colocamos el papel bien y como es tan resistente, solo con unos toquecitos del dedo ya podemos pegarlo. Aquí noté que se me empezaba a torcer un poco el papel, eran milésimas, pero bueno, preferí cortar por lo sano y volver a enderezar el papel. Sin dejar secar le di otra capa del pegamento para decoupage que es barniz cola para proteger. Dejé un borde arriba para meterlo hacia adentro y que quedara el borde redondeado. Así que para que no se me arrugara lo que hice fue unos cortes en el borde y luego ya meter el papel, pegarlo hacia adentro.
Para decorar también le puse una cinta de encaje antigua, pegada también con el pegamento para decoupage. Yo lo que hago es poner una capa por debajo y luego pongo otra capa por encima para que tenga mayor protección y además así se endurece. Donde se juntan las dos cintas vamos a poner una florecita y luego para colgarlo voy a utilizar un trozo de alambre. Y ya tendremos nuestra maceta colgante. Para mayor protección podéis darle otra capa de barniz poliuretano. Yo le he puesto aquí unas hojas secas, son de albahaca y la verdad que le dan un toque especial. Incluso lo podéis utilizar para dar aromas a los armarios. Vamos a recortar un trozo de cartón en forma de círculo. También vamos a necesitar un aro de cartón más pequeño. Lo podemos recortar o si no lo podemos hacer nosotros mismos con un cartón flexible. El aro necesita una tapa, así que con silicona caliente lo vamos a pegar a un trozo un poco delgado de cartón, no necesitamos que sea muy grueso. Una vez esté seca la silicona, vamos a recortar el cartón sobrante. Y lo pegamos al trozo de cartón más grande. Tenemos hecha la matriz de nuestro sombrero. Este sombrero lo voy a forrar con tela de yute. También hice unos imanes con este mismo modelo, solo que más pequeñitos. Si queréis verlos, os dejo en pantalla el vídeo donde los hice. Voy a pegar la tela de yute con pegamento para madera. Apretamos bien y luego dejamos un borde de 1 centímetro para arremeter la tela. Aquí estoy con silicona caliente y con un poco de cuidado y unas tijeras vamos a ir pegando hacia adentro para que nos quede un borde redondeado. Para finalizar el sombrero vamos a pegar un trozo de yute en forma de la base del sombrero. Ya tendríamos acabado el sombrero. Ahora vosotros lo que podéis hacer es, por ejemplo, quemar lo que son los pelillos.
Yo estoy utilizando un mechero de cocina y ya pensar en qué decoración ponerle. Yo le voy a poner 2 cintas. Para rematar voy a poner una perlita. Luego ya podemos hacerle un orificio a nuestro sombrero para poder colgarlo. Como podéis ver, con pocos materiales podemos conseguir manualidades muy resultonas. Ya he hecho el orificio, le he pasado la cuerda y ahora le voy a poner de adorno otra perlita. Y ahora os muestro cómo queda el sombrerito colgando. La verdad es que tiene un aspecto muy elegante. Vamos a reciclar un trozo de madera. Yo en este caso tengo esta tapa y lo que voy a hacer es con un cúter cortarla. Con un clavo y un martillo le voy a hacer unos orificios para luego poder colgar la madera. Vamos a hacerle el efecto de falsas tablillas, así que con un cúter vamos a hacer 4 separaciones como si la tabla estuviera hecha por tablillas en lugar de ser un trozo sólido. Para que se vean mejor las hendiduras, con unas tijeras podemos marcar aún más las líneas. Con una esponja voy a pintar la madera con pintura acrílica en color chocolate oscuro. Dejamos secar bien y luego vamos a hacer efecto de falso decapado con pintura acrílica en color blanco y la parte del estropajo de la esponja que estábamos utilizando. Papamos el estropajo con pintura y lo descargamos para que no nos ponga un montón de pintura de golpe.
sino que queremos un efecto de capado. Vamos a aplicar la pintura con este efecto que se llama rayé, que al final se consigue un efecto de falso decapado. No necesitas dar 2 capas de pintura, sino simplemente das la base y luego das, como es este tipo de brochazos, para que se aplique el efecto decapado. Vamos a dejar este decapado en la base y encima vamos a poner una servilleta y la vamos a pegar con la técnica del decoupage. Voy a pegar la servilleta con pegamento para decoupage. Lo que hago es poner una ligera capa por debajo. Veis que hago este movimiento para que se pegue bien la servilleta, pero luego la protejo con un trozo de plástico y con un trozo de papel de cocina vamos a apretar bien. De esta forma todas las arrugas y burbujas van a ir para afuera. Esto es mejor hacerlo por trozos pequeños porque así hay menor recorrido y es menos probable que se genere una arruga. Como veis, tumbamos la servilleta y volvemos a aplicar otro poquito de pegamento. Volvemos a recolocar y colocamos el trocito de plástico. Esto lo ponemos porque la servilleta es muy delicada y si lo hiciéramos directamente la romperíamos. Sin dejar secar vamos a dar otra capa del pegamento que, como es barniz cola, nos va a proteger la pieza. Seco podemos recortar los trozos sobrantes de la servilleta con una lija, así vamos a obtener un corte más limpio. Para acabar de decorar le voy a poner una palabra de madera. Vosotros podéis poner lo que queráis, incluso de goma eva, de cartón, de lo que tengáis. Vamos a hacer la técnica del falso decapado, pero al revés. Primero vamos a pintar de blanco. Vamos a impregnar la zona del estropajo con pintura acrílica en color marrón y vamos a hacer el rayé en la palabra. Pegamos la palabra, ya simplemente nos quedaría proteger todo el trabajo con un barniz acrílico. Aquí podéis ver el resultado final con el cartel colgando. Para esta manualidad vamos a necesitar 2 latas de atún. Una la vamos a convertir en un aro y para ello vamos a necesitar un abrelatas, que además quita el filo.
A la otra lata sí que le vamos a dejar la base, pero le vamos a quitar el filo de arriba. Con un clavo y un martillo vamos a hacer unos orificios a las latas. Primero les voy a dar imprimación para superficies metálicas. Una vez seca la imprimación, vamos a aplicar varias capas de pintura acrílica, dejando secar muy bien entre capa y capa, hasta que tengamos lo que es el dibujo original tapado y no se vea. Voy a decorar con papel de arroz. Este es el de la marca Estampería. Vamos a necesitar un trozo pequeñito. Podéis utilizar el trozo de papel que tengáis que vaya bien. Lo vamos a recortar a la medida. Como la superficie de la tapa no es lisa, vamos a aplicar el pegamento por encima, porque de esta forma, con la ayuda del pincel, vamos a adaptar el papel a la forma. Vamos a apretar bien, es un papel resistente, no le va a pasar nada, y vamos a intentar que el papel se adapte a la forma. Como es un papel finito, va a absorber el pegamento y se va a pegar al mismo tiempo que lo estamos protegiendo. En los bordes voy a colocar una cinta de encaje que tiene un tono muy parecido al fondo del papel. Con el mismo barniz cola o pegamento para decoupage vamos a pegar las cintas. Yo primero aplico una capa por debajo, coloco la cinta y luego aplico otra capa por encima. Barnizamos las piezas, las dejamos secar y ya podemos realizar el montaje de la pieza. Todo va a ir unido con un hilo. Arriba va a ir la lata con base, luego el aro y por último este botón de nácar que era de mi abuela. Vamos a pasar el hilo por los dos orificios y luego vamos a ir pasando cuentas. Eso ya a vuestro gusto. Yo no tenía muchas cuentas, así que utilicé las que tenía por casa.
Hemos pasado el hilo por las dos latas, le hemos añadido las cuentas y ya podemos hacer el nudo final para ya poder colgar nuestras latas. Manualidad podéis jugar a la hora de hacer el diseño, colocar las latas, el número de latas y cómo ponéis las cuentas. Ya os lo dejo a vuestra imaginación. Yo solo os doy una idea. Para esta manualidad vamos a necesitar un envase de plástico de color blanco. Así nos ahorramos la imprimación, la pintura y todo esto. Esta va a ser una manualidad muy sencillita. Le quitamos las pegatinas y recortamos a una medida como de una cestita. También vamos a hacerle unos orificios. Vamos a recortar un motivo de la primera capa de esta servilleta. Las servilletas suelen tener 3 capas, solo necesitamos la primera donde están los dibujos. Para que se integre mejor vamos a afinar el contorno de este trozo de servilleta. Yo lo que hago es, me mojo un poquito las yemas de los dedos y voy pasando por el borde. ¿Veis? Voy rasgando el borde porque de esta forma creamos una pelusilla, unos pelitos que a la hora de pegar van a hacer que se integre muchísimo mejor la servilleta porque se va a afinar el contorno. Como la pieza es pequeña, podemos aplicar el barniz cola para decoupage o pegamento para decoupage por encima del trozo de servilleta. Vamos a aplicar el pegamento del centro hacia afuera. Acordaros de limpiar los restos de pegamento antes de que se sequen. Con el mismo pegamento le vamos a pegar en el borde una cinta de encaje. Ponemos una cuerda, la pasamos por los orificios y ya podemos colgar nuestra mini macetita. Yo la voy a rellenar con flores secas o hojas secas. En este caso son hojas secas de albahaca. Así le damos un toque aromático donde lo pongamos. A la hora de barnizar los trabajos, si queréis ir rápido, podéis hacerlo con este barniz en spray de la marca americana que es poliuretano, o sea que nos va a dar una protección extra y en unos pocos segundos estará seco. Ya está aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado. No os olvidéis de seguirme también por Instagram, publico cosas cada día y ahora me he animado a publicar también vídeos. Si os ha gustado
Me encantaría que lo compartierais con vuestros amigos y en vuestras redes sociales. También me podéis dejar un like y regalarme un bonito comentario. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.